Después de esto, muchas personas han tenido la ocasión de conversar con la niña. Cuando por ejemplo se presentó el RP Gustavo Morelos en enero de 1967 le mostró a Conchita la imagen hecha en México por el pintor Octavio para dar a conocer los mensajes dados por la Virgen en Garabandal. Al verla Conchita hizo un gesto de gusto y tomándola en sus manos principió detalladamente a hacerle al padre algunas observaciones, por ejemplo, que no traía corona, que las estrellas que circundaban su cabeza se iban como entrelazando formando lo que ellas llamaban corona. Que no traía cíngulo a la cintura, que la cara la mantenía erguida, que el escapulario lo traía sobre la derecha y en forma de manípulo. Al día siguiente el padre Morelos acompañó a Loli y Jacinta a sus respectivos colegios y teniendo la misma imagen sobre su escritorio Loli se llegó a él para consultar al padre, la tomó en sus manos y le dijo: «Padre, la Virgen que nosotros hemos visto no traía corona, no tenía la cabeza hacia un lado, no tenía cíngulo y el escapulario lo traía en la derecha en forma de manípulo». Estas observaciones hechas por distinta niña y a kilómetros de distancia es una prueba elocuente de que las niñas en pleno periodo de dudas y negaciones, en su interior llevan muy bien grabada la imagen de la Santísima Virgen que captaron sus sentidos y en especial su conciencia. También se le han hecho muchas preguntas a Conchita sobre lo que ella llama sus negaciones. Reproducimos aquí un diálogo particularmente interesante. Pregunta: ¿cuándo tú decías que veías a la Virgen, mentías? Conchita: no, decía la verdad. Pregunta: ¿y ahora que tú dices que no la has visto, mientes? Conchita: no, digo la verdad. Pregunta: ¿tienes la conciencia tranquila actualmente a este respecto? Conchita: sí. Pregunta: ¿y cuando tú decías que veías a la Virgen, también tenías la conciencia tranquila? Conchita: sí, claro que sí. Pregunta: ¿en qué momento de estos dos tuviste la conciencia más tranquila? Conchita: cuando decía que yo veía a la Virgen. Tenía entonces la conciencia completamente en paz. Ahora, claro la tengo en paz, pero tengo a la vez, algo en el interior profundo de mi conciencia. Pregunta: ¿por qué dices tú ahora que no has visto a la Virgen? Conchita: solo la Santísima Virgen sabe por qué. Ella hace las cosas así. En una carta que Conchita escribió con fecha de noviembre de 1966, se lee este pasaje. Continúo pensando lo mismo respecto a mis retractaciones, y acepto todo esto como una cruz que me envía nuestro Señor. Por momentos, pienso, si todo esto no ha sido verdad, entonces no es ni una cruz, ni nada. Para terminar citaremos íntegramente otro escrito de un teólogo español, el R.P. Lucio Rodrigo, sobre las retractaciones y las dudas de las niñas. Esta nota lleva la fecha del 10 de agosto de 1966. Este escrito se realizó cuando Loli y Jacinta llegaron al momento álgido de sus dudas. Por lo tanto, el autor de esta nota no pudo conocer el momento culminante de Conchita, que se sitúa un poco más tarde, hacia el 15 de agosto. Todos aquellos que creen en la realidad sobrenatural y divina de los hechos de Garabandal no deben dejarse afectar en su fe por el hecho de que actualmente una u otra de las niñas afirmen que todos estos fenómenos no han sido más que una maravillosa comedia, hábilmente montada y entrenada, o bien que ellas han sido juguete de una dulce ilusión causada por la enfermedad del demonio. La razón es la siguiente: si nosotros hemos concluido y creído en el carácter sobrenatural divino de estos fenómenos, no ha sido porque nos hemos fundamentado en lo que las niñas nos decían de sus visiones en aquellos momentos, ya sea en los momentos de éxtasis o después, sino considerando el conjunto de los fenómenos a los cuales nosotros hemos asistido, o que otras personas plenamente dignas de fe afirman haber visto. Nosotros hemos sometido este conjunto de hechos a un severo análisis crítico y hemos llegado a la conclusión de que estos fenómenos no eran y no podían ser inventados por las niñas, ni ser el resultado de imaginaciones de origen patológico o demoníaco. Esto no excluye que algún hecho ocasional o aislado haya sido fruto de su imaginación o de ilusión o de ambos a la vez. Agregamos que este razonamiento será siempre válido, aun en el caso en que Conchita llegase a afirmar, como lo hacen las otras tres niñas, que todo lo sucedido no ha sido más que una hábil simulación de su parte, o bien que ellas han sido el juguete de la ilusión. Por lo tanto, si nuestras conclusiones y nuestra creencia en la sobrenaturalidad de los fenómenos de Garabandal no se han fundado sobre lo que las niñas han dicho en la época de las apariciones, sino sobre los hechos concretos y reales constatados por mí y por otros muchos testigos, atenuarlas simplemente por lo que en la actualidad o en estas apariciones nadie tiene razón de destruirlas, o aún del futuro puedan las niñas decir. Ellas estarían en una ilusión, pero no nosotros. Comillas, 10 de agosto de 1966. P. Lucio Rodrigo S.J. Diario de Conchita, 12 documentos. Regresar al principio. Testimonio del R.P. Ramón Ma. Andreu. Sobre su visita a Garabandal el 18 de octubre de 1961. Pregunta:
El 18 de octubre de 1961 V estuvo en Garabandal. ¿Podría contarnos el desarrollo de esta visita y las circunstancias que la acompañaron? El padre, con mucho gusto. Llegué a Garabandal el 17 de octubre. Durante ese día y sobre todo el día 18 de junio llegar al pueblo una multitud inmensa, representó mucho teniendo en cuenta lo difícil de acceso y que el día fue un auténtico diluvio. La distancia de Cosio que hubo de hacerse a pie, es de unos 6 kilómetros. Ese día yo estaba contento y tranquilo. No tenía ningún motivo para estar de otra manera. Durante los meses de agosto y septiembre, e incluso lo que había pasado de octubre, había sido testigo de muchos acontecimientos en este pueblo de la montaña. Tenía de estos meses muchos recuerdos felices. Todo me parecía bueno. Pregunta: ¿cuáles eran sus relaciones con el señor obispo de Santander? El padre: mis relaciones con la autoridad diocesana eran excelentes. D. Doroteo Fernández, administrador apostólico de la diócesis, me había autorizado a subir a Garabandal, a decir allí la misa, a predicar y a confesar. Tuve la oportunidad de visitar al señor obispo en varias ocasiones. En estas visitas le pude exponer mis personales opiniones. Lo mismo sucedió con D. Fugenio Beitia Aldazabal tanto en lo que se refiere a mí, como a mis hermanos los Pepe, Alejandro y Marcelino. Pregunta: ¿cuál fue el motivo inmediato de su visita a Garabandal el día 18 de octubre de 1961? El padre: ustedes saben que las niñas habían anunciado para ese día la proclamación del mensaje. Yo supuse que esto podía ser importante. Esto lo debieron pensar muchas personas porque a pesar de las dificultades de ese día de diluvio se reunieron en el pueblo alrededor de unas 5.000 personas. Pregunta: Conchita dice en su diario que esta inmensa multitud subió a los pinos hacia las 10 de la noche para oír el mensaje. ¿Subió V también? El padre: sí, yo subí de los últimos siguiendo a la gente en esa ascensión laboriosa. Era necesario recorrer 500 metros monte arriba, ese día de agua y de barro. A ratos era negro como boca de lobo. Algunas lámparas de bolsillo se veían centellar a lo largo y ancho de la ladera. El agua rodaba monte abajo por todas partes. Durante esta ascensión resbalaba continuamente, incluso me caí varias veces. Esto les sucedió a casi todos. Llegué a hacer la mitad del camino cuando sentí de golpe, brutalmente una intensa amargura interior. Fue una mezcla de sentimientos tristes difíciles de definir. En aquel momento todo parecía derrumbarse para mí. Una impresión extrema de intensa soledad. Las 4 niñas no eran más que unas enfermas. Yo me preguntaba a mí mismo, ¿por qué estoy aquí? Mi hermano había muerto, esto era todo lo que yo había sacado en definitiva. Aumentaba por momentos un interno estado doloroso. Puedo decir de verdad que nunca, a lo largo de mi vida, he tenido una desolación intensa. Pensé abandonar aquello que no pasaba de ser, ante mis sentimientos más que una triste barraca pueblerina. Estuve un rato quieto. A veces miraba hacia el cielo. Sé que me hubiera gustado en aquel momento la realización de un milagro que las niñas no habían anunciado. Mi decepción fue absoluta. Cambié de sitio y quedé nuevamente un tiempo que no podré decir cuánto fue, en solitario, sintiendo pasar en la oscuridad a los que habían subido hasta los pinos. Todo era noche y silencio. Jamás me había sentido más solo. De pronto una linterna dirigió hacia mí su foco. Un amigo que descendía de los pinos me reconoció. Llegó a mí. Esto es maravilloso, me dijo. Yo le dejé decir, mientras pensaba en mi interior, mañana comprenderás lo absurdo de todo esto. Con él descendí hasta el pueblo sin manifestar nada de lo que ocurría en mi interior. Entramos en una casa donde ya nos esperaban. Al poco tiempo entró Amaliuca, la hermana de Loli. Dirigiéndose a mí y a otros 2 nos dijo: Loli dice que vayas tú y tú. Yo la oí, pero no pensé ir. Al fin me dije, haré una obra de misericordia, visitar a los enfermos. Y decidí ir a darle un adiós definitivo. Pregunta: ¿y fue V a casa de Loli? El padre: sí, subí al desván de la casa de Cerefino. Había allí un número de personas que bien podían ser 12 o 14, y entre ellas estaba Loli. La niña se veía contenta, diría incluso que feliz. Yo pensaba en la inconsciencia de aquella niña y de las otras, cuando ya Loli me decía sonriente: siéntese. No se trataba de ninguna silla. Era una especie de camastro, lo que había en un rincón. Yo automáticamente me medio senté en el borde. Loli se sentó junto a mí. Ella tenía 12 años, pero iba a dirigir la conversación, cuyo recuerdo duraría en mí creo que para siempre. De ustedes 3 hay uno que no cree, me dijo. ¿Sabe V quién es? Sí, le dije. ¿Y tú? Yo sí lo sé, me contestó. La Virgen me lo ha dicho. ¿Cuándo? Ahora, al bajar de los pinos.
Dime quién es, insistí. No me atrevo, fue su respuesta. Si fuera uno de los otros dos. Sí, soy yo, afirmé. No creo nada. Loli puso en su infantil mirada una como sonrisa de inteligencia y añadió. La Virgen nos ha dicho, el padre está dudando de todo y sufriendo mucho. Llamadle y decidle que no dude, que es verdad que soy yo, la Virgen, la que se aparece. Y para que os crea le diréis, cuando subías subías contento, cuando bajabas, bajabas triste. Yo me quedé estupefacto, mirando a Loli, sin saber qué decir. Y ella añadió, pero a Conchita le ha hablado mucho de usted. En aquel momento me levanté, comprendí confusamente que el momento del adiós definitivo no había llegado. Cogí a dos amigos que me miraban fijamente al rostro mientras me decían, ¿qué le ha dicho? ¿Qué le pasa? Sin darles respuesta a estas preguntas les empujaba diciendo, vamos a casa de Conchita. Aniceta abrió la puerta. Mi saludo fue directamente esta pregunta, ¿puedo ver a Conchita? Está ya acostada, me dijo, pero puede subir. No había puertas que abrir. Subí los pocos escalones y llegué a la habitación, llamémosla así, donde Conchita estaba en la cama con su prima Luciuca. Tenía Conchita 12 años y su prima 11. En cuanto me vio dijo sonriente, antes de que yo abriera la boca, padre, ¿está contento, o está triste todavía? No lo sé, le respondí. Loli me ha dicho que la Virgen te ha hablado mucho de mí. Lo menos un cuarto de hora, me contestó. ¿Y qué te ha dicho? No se lo puedo decir, fue su respuesta. Entonces me quedo igual que antes, comenté en alta voz. Conchita sonrió y me dijo. Hay algo que sí le puedo decir, cuando subía contento, cuando baja triste y me ha dicho todo lo que estaba pensando. ¿Y dónde estaba pensándolo? Pensaba, ahora me voy a América. Y en otro sitio, ya no quiero saber nada de fulano y de fulano. Y que sufría mucho. Y me ha dicho que se lo diga y también que le advierta que todo esto le ha sucedido para que en adelante, acordándose de esto, no vuelva a dudar más. Me quedé sin palabra. Al día siguiente Conchita señalaba con el dedo en una fotografía, exactamente el sitio del monte donde había estado pensando cada una de estas cosas. Había algo importante para mí. Todo lo que había dicho Conchita era cierto. Ella me dijo de parte de la Virgen, todo esto le ha sucedido para que en adelante no vuelva a dudar más. Yo he atravesado por otros momentos de duda, aunque no tan angustiosos como aquel 18 de octubre. Con frecuencia se me ha dado la noticia, incluso con avisos de ser decisión oficial, de que todo se había terminado. Pero he visto como una y otra vez quedaba abierto el mismo interrogante. La experiencia de este 18 de octubre de 1961 me ha servido en muchos casos, para interrogarme a mí mismo cómo las niñas pudieron conocer, especialmente Conchita, con tanto detalle, una interna experiencia mía y decírmela con tanta claridad y seguridad. Diario de Conchita, 13 documentos. Boletín oficial. Del Obispado de Santander. Nota oficial del Obispado de Santander sobre los hechos de San Sebastián de Garabandal, 1965. Regresar al principio. Escribimos esta nota por imperativo de nuestro deber pastoral. El nombre de Garabandal y los hechos que en esa pequeña aldea de montaña de nuestra diócesis se han producido durante estos años han llegado por todos los medios de comunicación social, más allá de nuestra patria y de nuestro continente europeo. Agencias internacionales han divulgado informaciones gráficas y reportajes especiales. Se habla de apariciones de Nuestra Señora la Virgen María, de mensajes espirituales, de deseos de la Virgen Santísima. Al mismo tiempo se nos pide un parecer autorizado sobre estos acontecimientos que se quieren unir con otras venerables advocaciones marianas universalmente conocidas. El Obispado de Santander ha recogido amplísima documentación durante estos años de todo cuanto allí ha acontecido. No ha cerrado su carpeta en este asunto. Escribirá siempre agradecido todos los elementos de juicio que se le remitan. Han sido 3 las notas oficiales que hasta el momento han aparecido tratando de orientar el juicio de los fieles. Esta nota será la 4ª. Y su conclusión hasta el presente, la misma de los hechos, no ha encontrado razones para modificar el juicio ya emitido, opinando que no consta de la sobrenaturalidad de los fenómenos que ha examinado cuidadosamente. En consecuencia precede que esta autoridad diocesana renueve las oportunas providencias para que artificiosamente no se fomente un ambiente de confusión, por una propaganda masiva al margen de la letra y del espíritu de los sagrados cánones, por medio de noticias, artículos periodísticos o de revistas, informaciones gráficas, reseñas de itinerarios y otros medios semejantes. Recordamos que según el canon 1,309 no. 5.
Están prohibidos por el derecho mismo los libros y folletos que refieran nuevas apariciones, revelaciones, visiones, profecías, milagros o que introduzcan nuevas devociones, si se han publicado sin observar las prescripciones de los cánones. Hacemos saber que hasta el momento presente no hemos concedido, imprimatur, a ningún libro, folleto, artículo o reseña en esta materia. Extendemos hasta donde llegue nuestra autoridad diocesana la misma prohibición del canon a cualesquiera publicaciones de artículos o informaciones, que no se hayan sometido a la censura de la diócesis de Santander. Suplicamos a todos los fieles cristianos que se abstengan de fomentar con su presencia en San Sebastián de Garabandal el ambiente creado en torno a estas apariciones y comunicaciones espirituales, haciendo sin embargo constar que no hemos encontrado materia de censura eclesiástica condenatoria, ni en la doctrina ni en las recomendaciones espirituales, que se han divulgado en esta ocasión, como dirigidas a los fieles cristianos, ya que contienen una exhortación a la oración y al sacrificio, a la devoción eucarística, al culto de Nuestra Señora en formas tradicionalmente laudables, y al santo temor de Dios, ofendido por nuestros pecados. Repiten simplemente la doctrina corriente de la Iglesia en esta materia. Admitimos la buena fe y el fervor religioso de las personas que acuden a San Sebastián de Garabandal y merecen el más profundo respeto, y queremos apoyarnos precisamente en este mismo fervor religioso, para que confiando plenamente en la Iglesia jerárquica y en su magisterio, cumplan con la mayor exactitud nuestras recomendaciones reiteradamente publicadas. En cuanto a los sacerdotes, por la especial importancia que su intervención puede tener, tanto en su forma de activa participación y colaboración en el desarrollo de los hechos, cuanto en la forma de simple presencia como espectador, PROHIBIMOS de manera explícita y formal su asistencia sin expresa licencia, particular y en cada caso, de la autoridad diocesana, declarando que quedan suspendidas, ipso facto, las licencias en esta diócesis de Santander, para cuantos contravinieran esta nuestra formal advertencia. La Suprema Sagrada Congregación del Santo Oficio ha tomado contacto con la diócesis de Santander para obtener la debida información en este grave asunto. Santander, a 8 de julio de 1965. Eugenio, obispo A. de Santander. Diario de Conchita 14 documentos. De nuevo a tapa. Fragmento del texto original de unas notas de Conchita. Estaría todo el día hablándote, pero a lo mejor te aburro. En la oscuridad de esta noche tan silenciosa y que mirando al cielo azul se ve la creación tuya, las estrellas, la luna. Todas estas cosas que las has hecho por nuestro bien. Me siento mirando al cielo muy unida a ti. Quisiera que los demás que no se acuerdan de vos y que están separados de vos acepten mis oraciones y aceptaras mis oraciones de esta noche y mis muy miserables y tímidos sacrificios, por esas almas para que se acerquen a vos Jesús, María Madre de la Iglesia, y en especial por los que aún no os conocen. ¿Por qué me has escogido a mí, sabiendo lo que soy, para decir tristes mensajes? Es una gracia muy grande, pero no te creas, Jesús mío, que ya me doy cuenta de la responsabilidad que tengo. ¿Qué tal cumplo, Jesús? Es que no puedo metérselo adentro el mensaje, y hacerles cumplir y además que algunos creen que me lo he inventado yo. ¿Por qué consientes? Ya tú sabes, no lo cumplen en esta forma, así dudando. Oh Jesús mío, que meditemos tus 5 llagas para que ofrezcamos con gusto nuestros sacrificios. Perdónanos Señor porque por nosotros estás hoy clavado. Me gustaría visitarte más. Quisiera ser tu lamparita y que la llamita te alumbre cada vez con más luz y diese luz a las almas que quieren venir donde ti. También quisiera ser la parte de dentro de la puerta del sagrario para estar más unida a ti. Quisiera ser tanto que no soy nada, nada de nada. Pero como soy la hija de María, Madre de Dios, y he sido redimida con la sangre de Cristo crucificado, por eso soy algo. Diario de Conchita 15 documentos. De nuevo a tapa. Una oración de Conchita, 1. De enero 1967. Madre, yo te pido para este nuevo año. No tener vanidad. Te pido también la sinceridad, el agradecimiento y el amor hacia ti. Señor, esto es lo que te pido para todo este año, dame el espíritu de sacrificio, de oración. Concédeme recibir la comunión con más fervor, el ir a visitar más al Santísimo. Señor, perdón. Gracias por todos los beneficios que nos has dado. Gracias por todos los beneficios que has dado a mi familia y perdón porque no te hemos correspondido. Señor, gracias por este nuevo año y perdón por el año pasado Señor, te pido por todos los que me lo han encomendado. Sobre todo por los que más necesitados están. Señor, te pido también por las almas del purgatorio. Te pido por todos los enfermos. Por los que difunden el mensaje. Y por los que no quieren saber nada del mensaje. Te pido por todos. También te pido por los que me han escrito ahora. Y por todos los que me llevan escribiendo y me cuentan sus necesidades. Señor,
Yo te las cuento a ti. Aunque no pueda decírtelas todas. Señor, tú ya las sabes. Madre, escúchales a todos. Dícelo a tu Hijo. Y atiéndeles y concédeles lo que os piden. Si es para mayor gloria para vosotros. Y bien para nuestras almas. Señor, perdón por esos que me encomiendan a ti. Señor, te pido para que tu mensaje cada vez se difunda más. Y que todos los que difundan el mensaje lo hagan por ti. Señor, gracias por ellos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ave, María Purísima. Sin pecado concebida. Amén.